le puse como título a este sermón, el legado del Sermón del Monte, ¿sí? Para eso vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 7 de Mateo, serían los versículos 28 y 29. Dice de la siguiente manera: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es un dato importante ver que el libro de Mateo, para los que les gusta un poquito el estudio de las palabras, ¿sí? El libro de Mateo está dividido en 5 partes, y las 5 partes están definidas por esta frase: y cuando terminó de decir estas palabras. Cuando terminó Jesús de decir estas palabras. Algunos comentaristas, estudiosos del libro de Mateo dicen que Mateo lo hizo a propósito como para que tuviera una estructura como la del Pentateuco. Ven que el libro del Pentateuco tiene 5 libros dentro del Génesis, Éxodo, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Y acá aparece en 5 ocasiones esta frase: y cuando terminó Jesús de decir estas palabras. Entonces, pareciera que Mateo, como buen judío, escribió este libro pensando en esta estructura, ¿sí? Es un detallito por allí que ustedes pudieran valorar capaz. Pero el legado del Sermón del Monte es lo que realmente me interesa enfocarme en esta mañana. Y preguntémonos lo siguiente: ¿por qué será que algunas enseñanzas nos impactan a nosotros y otras como que se nos olvidan al minuto de haberlas escuchado? La semana pasada les hablaba acerca de la estadística alarmante que tenemos de que solamente un 4%, aproximadamente un 4% de las personas que oyen un sermón se les pregunta a la puerta de la iglesia ¿de qué habló el pastor? Y pueden responder, solo 4%. Mientras que el 96% no tienen la capacidad de poder describirte o sintetizarte lo que se dijo. Y si vamos de ese 4%, aún más alarmante, porque de ese 4% que sabe decirte de qué habló el pastor a la salida de la iglesia, a la semana que viene no se acuerda nada. Así que es algo que no es porque nosotros somos cortos de mente, sino que como que nos están condicionando en este tiempo a que nuestro rango de concentración se base solamente a 30 segundos, 20 segundos, 25 segundos. Y si va más allá de eso, como que no me interesa, es mucho, es demasiado. Si yo tengo que ver un video de 20 minutos, dice, pará, loco, tengo muchas cosas que hacer. Dice. Otra pregunta que quiero hacer acá es: ¿qué diferencia hay entre información religiosa y autoridad espiritual? ¿Por qué? Porque acá lo que se contrasta en este sermón es la autoridad con la que Jesús habla, que nadie en su tiempo la poseía. Y es la razón por la cual todo el mundo se asombraba. La razón por la cual todo el mundo decía, wow, ¿qué es este maestro? ¿De dónde salió este hombre? Algunos que tenían una chispa xenofóbica decían, pero ¿cómo es posible que de Nazaret salga algo tan bueno como eso? No es de Jerusalén, de la gran ciudad, no, es de Nazaret. Ahora bien, hermanos, si alguien escuchara tu enseñanza hoy, ¿se asombraría por tu elocuencia o por la coherencia de tu vida? Si a ti te tocara discipular hoy, tu discípulo diría, ¡qué gran maestro que tengo yo! La cosa es que lo que él me enseña no lo vive. ¿Qué es lo que vale más en este tiempo? ¿Tu elocuencia, tu capacidad de enseñar o tu coherencia a la hora de vivir la vida como creyente? Y esta palabra ténganla en cuenta, coherencia. Creo que la vida cristiana tiene que ir muy pegada a esta palabra, coherencia. Que sea cónsono, que concatene con lo que nosotros siempre hablamos. ¿Estamos formando entonces discípulos o solo estamos transmitiendo conocimiento bíblico?
Porque si la cuestión es transmitir conocimiento bíblico, hoy en día hay montones de aplicaciones, de redes sociales, donde podemos aprender. Pero si la idea es crear discípulos, no se puede hacer de forma remota. El discipulado es algo de cercanía, es algo de atención, es algo de cuidado, es algo de estar person to person y de estar atento de ese que yo estoy enseñando. Pero no solamente estar atento, sino que esa atención tiene que darse en torno al ejemplo que yo doy. Y Mateo no termina con el Sermón del Monte con un aplauso, como que la gente aplaudió. Por lo general, cuando se da un buen sermón en una conferencia, la gente termina y aplaude. En este caso no. Acá Mateo no destaca el aplauso que recibió Jesús, si es que lo recibió, sino que destaca la reacción de las personas que estuvieron escuchando ese sermón. Asombro. Esa fue la reacción. Y la razón es porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Para eso quisiera destacar un par de cosas de estos dos versículos que acabo de leer. Y la primera es la autoridad de Cristo. ¿Sí? La autoridad de Cristo es el fundamento del discipulado. Si nosotros vamos a ser discipuladores, también tenemos que hacerlo en la autoridad de Cristo. No con la autoridad nuestra, sino en la autoridad de Cristo. Y vean que la autoridad de Cristo es algo inherente de Él, es algo que viene con Él. No es algo que le prestaron, no es algo que le pasaron así como que un testigo, no. La palabra exousia, que es la que está allí, lo que habla es de un derecho legítimo y un poder soberano. Es un derecho lo que él tiene. Su autoridad es algo que él es, que él tiene. Nadie se lo dio. Fíjense que cuando en el Sermón del Monte él hablaba, y él no era que decía, como dijo el rabí Shammai, o como dijo el rabí Hillel, o como dijo el rabí fulanito de tal, no. Él decía, pero yo os digo. Él era la interpretación de él daba la interpretación de la palabra, y él decía, así es como se tiene que dar. Ningún rabí de la época se atrevía, ni tenía la autoridad de decir eso. Y él decía, ustedes escucharon todo el tiempo esto, pero yo os digo. Yo os digo así. Él reinterpreta la ley con la autoridad divina. Y fíjense lo que dice Mateo 28 cuando él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí él está diciendo prácticamente al final de Mateo lo que se notaba desde allá, desde el primer sermón que dio. Toda la autoridad es de él y solo para él. Colosenses 2:9 nos explica por qué es esa autoridad. Y él nos dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En él habita plenitud. Estamos hablando de Dios hecho hombre. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, que desde la eternidad, en su plan divino, decidió encarnarse en María la Virgen, para vivir como nosotros. Y ciertamente era un hombre común como nosotros, con todos los padecimientos y con todas las necesidades que nosotros teníamos. Pero él tenía la autoridad desde antes de la fundación del mundo, porque a él pertenecía todo, dominio, reino, principado, potestades, por ser Dios de dioses. Amén. Él era, o él es, la plenitud encarnada de la deidad. Es decir, hermano, que nuestro discipulado solo tiene peso cuando fluye en la autoridad de Cristo. Vos querés ser un buen discipulador, fluye por la autoridad de Cristo. No pienses que es por tu autoridad, no es porque te dieron un título dentro de la iglesia, no es porque eres pastor, no es porque tienes un cargo, no. Eso no es lo que te autoriza a ti. Cristo es el que te autoriza a ti. Cristo es el que te da la autoridad. No es nuestra personalidad. Es Cristo. En segundo lugar, hermano,
algo que se destaca acá es la coherencia de nuestro Señor, la autoridad que viene respaldada por la forma en que Él vivió. Jesús no habló solamente con autoridad, sino que Él vivió todo lo que enseñó. Él no era que decía y no hacía. De hecho, una vez, frente a todos, se paró en el templo y les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan. Por lo tanto, todo lo que ellos les enseñen, háganlo, sin chistar. Hablando de los fariseos y de los escribas. Pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Porque ponen una carga pesada sobre ustedes que ellos no llevan ni con un dedo. Se enojarían un montón estos hombres. Pero el Señor los denunció directamente y frente a todo el pueblo. Jesucristo predicó humildad. Y Él fue manso y humilde, dice la Biblia. Aprended de mí que soy manso y humilde, decía Mateo 11:29. Jesucristo enseñó el amor a los enemigos. Y sí, vaya que lo enseñó y vaya que lo demostró. Cuando estaba en la cruz, Él oró por sus verdugos. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vaya que vivió lo que enseñó. Jesucristo enseñó pureza. Hebreos 4:15 nos dice que Él nunca pecó. Fue puro, perfecto en toda su manera de andar. Vaya que vivió lo que predicó. Él es nuestro ejemplo de coherencia. Hermano, ¿qué estás enseñando tú que no estás viviendo? ¿Acaso estás enseñando cómo tratar a tu esposa, a los demás, y trátala con amor, con cariño? Esto va para los hombres. Y en la casa la tratas con tosquedad, la tratas humillándola, diciéndole palabras hirientes. ¿Acaso, hermana, estás enseñando en la iglesia y a los discípulos que tienes que ser una mujer de Dios, virtuosa, sumisa? Pero cuando tu marido abre la boca, los sartenes vuelan de un lado al otro de la casa. Tu vida se concatena y hay coherencia en tu vida con lo que predicas. ¿Será que el vecino puede decir: esta persona es un ejemplo correcto de un buen cristiano? Nunca lo he visto haciendo nada indebido. Ejemplo os he dado, dijo Jesucristo, para que como yo haga o he hecho, vosotros también hagáis. 1 Pedro 2:21 nos los dice: Cristo dejó ejemplo para que sigamos todas sus pisadas. No podemos, hermano, discipular eficazmente si nuestra vida contradice lo que enseñamos. Es imposible. Vas a llenar a las personas de conocimiento, ciertamente. Por ahí capaz zafamos en lo siguiente, de que la Biblia dice que su palabra no retorna vacía. Por ahí capaz zafamos. Pero cuando nos toque pedir o exigir, nadie nos va a respetar. En un tercer lugar, hermano, quiero destacar algo acá. Ya vimos su autoridad, su coherencia de vida, pero también quiero ver al que estaba del lado allá. Acá está Jesús, habló con autoridad, su vida fue coherente, pero vamos a ver qué pasó allá. Y lo que pasó allá fue el asombro del pueblo. El asombro que es ese impacto que dejó nuestro Señor al enseñar este sermón. Un impacto que dejó huellas en la vida de las personas. La gente se admiraba, dice la Biblia. Y ese verbo denota algo como que un choque, como cuando un meteorito pega contra la tierra. Un impacto profundo, un impacto severo. Pero me llama la atención que la Biblia dice que la gente se admiraba, pero no dice nada en ningún momento que creyeron. ¿No les llama la atención eso? Dice, la gente se admiraba, pero no dice que creyeron. No dice que se arrepintieron. No dice que le siguieron. De hecho, sí dice
unos capítulos más adelante que los mismos que estaban allí asombrados por la enseñanza estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Lo que quiere decir, hermano, es que el asombro no necesariamente significa conversión. Y ojalá nosotros podamos asombrarnos ante la majestad de nuestro Dios y caer rendidos ante Él, pero que nuestro corazón también caiga rendido. Ojalá cada uno de nosotros pueda sentirse cada día asombrado ante las maravillas de Dios, pero también que podamos ser obedientes a su palabra, rendidos ante Él, reconociendo su señorío en todo momento. Muchos pudieran salir esta noche, esta mañana, de acá, diciendo: ¡qué tremendo sermón! ¡Qué palabra más terrible! Pero preferiría más bien que salieran diciendo: ¡qué Dios más asombroso! ¡Qué Dios más maravilloso! Y me quiero rendir ante Él en este día. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste como un niño que le enseñan un juguete nuevo y diga: ¡wow! Y le pido al Señor constantemente: Señor, que yo no pierda mi capacidad de asombro de tus maravillas. A veces damos por sentado las cosas. A veces pasamos nuestra vida a los chapazos por todo por donde vamos. Y no nos sentamos y nos detenemos a contemplar la hermosura de su santidad, de contemplar su santo misterio, de contemplar su grandeza. ¿Cuándo fue la última vez que entre semana te sentaste un rato debajo del árbol a tomarte un mate, un tereré y a decir: cuán grande y maravillosas son tus obras, Señor? Pero que salga desde acá, no como un rito, no como una frase vacía, que salga desde acá: qué maravilloso eres, Señor. Me asombro de verte, me asombro de mirarte. Como decía el salmista: me asombro mirándote en tu santuario. ¿Cuándo lo viste allí, asombrado? Y caigas rendido o rendida ante sus pies. Es necesario. Qué necesario es que nos detengamos a contemplar su hermosura. Y esto nos conecta, porque allí dice: se asombraron, pero no se rindieron. Y por eso él decía: hay dos caminos, uno ancho, uno angosto. El que ande por el ancho se perderá, el que ande por el angosto, aunque sufra, se salvará. Y después dice: hay dos fundamentos, el que lo hace sobre la piedra y el que lo hace sobre la arena. El que construya sobre la arena, cuando venga la tormenta, se le va a caer la casa. Pero el que construya sobre la piedra, su casa permanecerá. Escuchar, entonces, no es suficiente. Es ser oidor y hacedor de la palabra, no simplemente oidor olvidadizo. Por eso el Señor le decía a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí. Escuchar y encargar. Escuchar y enseñar. Escuchar y hacer. Y el éxito en el discipulado no es cuántos van a escucharte. El éxito es cuántos van a obedecer la palabra del Señor a través de tu enseñanza. Allí está el éxito. Dicho sea de paso, que este éxito también depende del Señor. Nosotros podemos hacer 1000 cosas. Y la Biblia dice: yo sembré, Apolo regó, pero ¿de quién viene el crecimiento? Solamente del Señor. En cuarto lugar, el contraste que había acá entre la enseñanza de los escribas, fariseos, que lo que daban era simplemente información, pero sin poder. Una información importante, buena, por eso el Señor le decía: escúchenlo, hagan todo lo que les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos viven o hablan, pero no viven lo que hablan. Y la gente decía: hablan con autoridad, se asombraban porque hablaban no como los escribas y fariseos, no como ellos.
En todo el sermón, el Señor les decía, los escribas y fariseos les enseñan esto, pero yo os digo, pero yo les digo. Él redefine la justicia y eso ya lo vimos. Él interpreta la ley. Él determina el destino eterno en todo esto. Él se coloca como el juez ante todo. Dos caminos en aquel día me van a decir, Él dice, y yo les diré, y yo les responderé, y yo les abriré, y yo estaré allí. Él es el juez. Y Tito, en el capítulo 2, él le dice, el apóstol Pablo le dice a Tito, le dice, preséntate tú como ejemplo en todo. Cosa que no pasaba con los escribas y fariseos. Preséntate tú como ejemplo en todo de buenas obras. Palabra sana, irreprochable. Y al final llega y dice, de manera que nadie tenga que decir nada de ti y que el enemigo quede avergonzado cuando te quiera atacar. La autoridad, entonces, en el discipulado no es ni siquiera por el volumen ni la forma en que yo hablo, porque esa autoridad no es la que nosotros necesitamos. Ese hombre habla con autoridad porque pega gritos. No. Esa no es la autoridad. Es convicción respaldada por el carácter que nosotros hemos tenido. En último lugar, hermano, quiero destacar nuestro llamado. Y aquí viene la aplicación a lo que nosotros tenemos que hacer con todo este sermón. Nuestro llamado a enseñar, a discipular con autoridad y con coherencia. Ya lo he venido diciendo durante todo el sermón, pero acá quiero destacarte lo siguiente. Mateo 28 nos da la gran comisión, le dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y Jesús espera que nosotros enseñemos, que nosotros formemos, que nosotros transmitamos, que dejemos un legado. Pero nuestra vida tiene que dejar ese legado, no porque nosotros gritemos o llamemos la atención o seamos muy elocuentes. Y hay una ecuación matemática. Matemática no es realmente, pero hay una ecuación allí que dice coherencia más identidad más verdad es igual a ¿qué? A un impacto verdadero y profundo. Esa tiene que ser nuestra ecuación. Hablar con coherencia, con verdad y con identidad, sabiendo quiénes somos. Y eso se va a traducir simplemente en impacto en las demás personas. Créame, hermano, que si alguien es elegido por la gracia del Señor y su discipulador le enseña con coherencia, con verdad y con identidad, va a ser bendecido e impactado con la palabra del Señor. Entonces eso desafía nuestro discipulado en el día de hoy. Transmitamos datos, pero con autoridad espiritual. No sea solamente transmitir información. Repetimos entonces lo que escuchamos del Señor, pero lo enseñamos a nuestros discípulos que hay que hacer, cómo hacer y que ellos puedan aprender de nosotros. Yo me recuerdo, hermano, y dígame si usted no tiene algo parecido en su haber. Cuando yo llegué por primera vez a mi iglesia, primera vez, no había ido nunca a una iglesia, yo llegué muy asustado. Llegué solo y no sabía qué hacer y miraba para los lados y veía que un hermano aplaudía durante la alabanza. Y yo dije, bueno, entonces yo creo que voy a tener que aplaudir. Y empecé a aplaudir y vi que nadie me miró feo. Y aprendí que durante la canción se podía aplaudir. ¿Eso qué fue? Observación. Yo aprendí así. Después vi un hermano que levantó las manos, estaba tan concentrado en la alabanza que levantó las manos y yo decía, esa canción está tan linda, me provoca hacer lo que hace ese hermano. Pero a mí me daba vergüenza.
Me daba vergüenza porque nadie me conocía. Así que por fin tomé valor, me paré y me apreté bien los pantalones y levanté las manos, cerré los ojos, ojalá nadie me esté mirando. Y levanté las manos. Sentí tanta libertad al hacer eso, y en una de esas abro así por un ladito, nadie me estaba mirando realmente. No era yo lo importante era a quien estaban adorando allí. Y entendí que así se adoraba también. Fue algo tan maravilloso ver a alguien que hacía eso y aprendí a hacerlo. Y después empecé a salir con uno que ya tenía más años que yo en el Señor y lo escuchaba hablar. Ah, mira cómo habla. Mira lo que dice, mira lo que enseña. Y es así. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Es básicamente esto. ¿Quieres hacer discípulos? Haz que te imiten. Pero para eso, que imiten algo bueno, por favor. Vamos un momentico a la casa de fulanita de tal para que le voy a contar un chisme. No te lleves al discípulo, por favor, ese día. Entonces el discípulo exitoso va a estar siempre sometido a Cristo, viviendo lo que enseña y formando discípulos que más adelante van a formar a otros. Concluyo entonces con esto, hermanos. Ahí hay unas conclusiones que escribí allí, pero te las puedes llevar a tu casa, leerlas, te las puedo compartir si los querés. Pero ahora me interesa concluir lo siguiente. ¿Somos admiradores o somos discípulos? La pregunta seria del día de hoy es, ¿somos admiradores o somos discípulos? El texto que leímos nos dice que la multitud se admiraba. El Evangelio nunca va a celebrar la admiración. Él va a celebrar la obediencia. Yo puedo admirar todo lo que quiera, pero lo que va a ser bendecido por Dios es la obediencia. Muchos de los que se asombraron al día siguiente estaban diciendo, crucifícale, es un falso, tiene Belcebú, mátenlo. Así que el problema no era la falta de información, porque todos recibieron la misma información. La cuestión es, ¿cuál fue la respuesta ante la información que recibieron? El mismo sermón lo recibieron todos. La diferencia fue la rendición de unos y la desobediencia de otros. Hermano, nosotros podemos conocer el Sermón del Monte a cabalidad, de pie a cabeza, de A a la Z. Lo podemos saber de memoria. Estaría bueno que alguno se lo aprendiera de memoria. Podemos enseñar estudios bíblicos, podemos tener discípulos incluso. Podemos servir en algún ministerio. Aún así, puede ser que no estemos sometidos al Señor. Puede ser también que no haya todas las áreas de nuestras vidas sometidas al Señor. O lo repito, puede ser que haya alguna área de nuestra vida que todavía no está bajo el dominio y el sometimiento al Señor. Y créeme que con el Señor no hay blancos y negros, no hay grises. Con el Señor eres o no eres. En el Señor no hay medias tintas. O es todo o es nada. Y la iglesia de hoy en día puede confundir con mucho peligro lo que es la familiaridad con la conversión verdadera. Y hay personas que pueden venir a la iglesia y dicen, no, yo me siento muy bien porque me tratan maravilloso. Me respetan, me cuidan, me llaman, oran por mí. Pero tu vida puede seguir estando todavía sin estar bajo el dominio y el señorío del Señor. Saber versículos no es lo mismo que obedecerlos. Sentir convicción no es lo mismo que arrepentirse. Y servir en la iglesia no es lo mismo que estar rendido al Señor. Aunque pareciera, aunque sea igualito. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es duro, es fuerte. La pregunta no es si estás diciendo Señor, la pregunta es si realmente Cristo es nuestro Señor.
La pregunta es si le has entregado todas las áreas de tu vida al Señor. Porque puede ser que sí, Él es Señor de mi casa, pero todavía tengo áreas por allí grises que no he querido entregárselas. Si hay áreas donde todavía tú gobiernas, por ejemplo, tu carácter, por ejemplo, tu dinero, tus finanzas, tu sexualidad, tu orgullo, incluso tu liderazgo, entonces quiere decir que no estás plenamente rendido ante el Señor. Y ojo, la gracia del Señor no elimina la autoridad que Cristo establece. La gracia del Señor no elimina tampoco tu responsabilidad. Pero la buena noticia de todo esto es lo siguiente: el rey que te confronta es el mismo que recibe tu arrepentimiento. El rey que te hiere es el mismo que te sana. Y Job 5:17 dice: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Jehová castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Su mano hiere y su mano cura. Aquí está el Rey que te está esperando y te dice: ríndete a mí, hijo mío. Esa área también la necesito. Ese carácter también lo necesito. Tu sexualidad también la quiero. Tu familia también la quiero. Tus relaciones también las quiero. Dámelas hoy y vive bajo mi señorío. Y este llamado, como el último llamado del año, va para toda la iglesia. Si hay alguien que quiere rendir toda su vida a Cristo y quiere renovar ese compromiso hoy delante del Señor, quiero que todos cierren sus ojos ahora. Todos cierren sus ojos, todos los que están en la escalera, los que están allá en el salón, todos cierren sus ojitos. Si hay alguien, escúchenme solamente, si hay alguien en este día que quiere renovar su compromiso con el Señor y decirle: Señor, hoy yo quiero y te pido que me ayudes, pero quiero rendir toda mi vida a tu señorío, le pido que se ponga de pie allí donde está. En teoría nadie te tiene que estar viendo porque mandé a cerrar los ojos a todos. Y esto no debería avergonzarte, debería más bien llenarte de una alegría. Decir: hoy el Señor me ha tenido por digno para que yo sea su esclavo, su siervo. Y en este día quiero que oremos. Quiero que pidamos al Señor: Señor, ayúdanos. Rindo todo lo que soy a ti. Rindo toda mi vida a ti. Rindo todas las áreas que no he rendido a ti, Señor. Las rindo solamente a tu soberanía, a tu señorío, a tu autoridad. Me cuesta, Señor. Díselo allí al Señor y sé sincero con Él. Dile: me cuesta, pero lo estoy entregando a ti. Ayúdame. Me ha costado durante años, me ha costado durante meses, me ha costado muchísimo, pero sé que tú me vas a poder ayudar. Ayúdame, Señor. Te necesito tanto como el aire que respiro, Señor. Te necesito tanto que ya no puedo vivir sin ti. Y allí donde estás, dale esa área que tú sabes que necesitas entregarle al Señor. Aquí estamos, Señor.